y desafío actual en Chile. Transitando el cuidado, seguridad y calidad a 20 años de la acreditación, salud digital, desafío de registro clínico electrónico en Chile. Entonces, esos serían, yo me voy a poner como en la universidad, les voy a decir que me voy a quedar callado hasta que dejen de conversar. Ya, ahora sí, ¿ves? Funciona. Ya, vamos a pasar entonces a la exposición de la doctora Ana María Moraga. Yo había dicho que hoy día había sido un día muy interesante, digamos que nos había honrado la presencia de autoridades. Aquí la doctora Ana María Moraga también es autoridad universitaria, decana en la Universidad de Concepción, por lo cual de la Facultad de Medicina, por lo cual también, digamos, y además de Concepción, agradecemos doblemente que haya tenido la disposición de estar, y afortunadamente estaba para las 11:20 y son las 12, está dentro del plazo, así es que, o sea, podría haber sido peor si es que le hubiese dado, o sea, más que chileno, la gente tenía hartas ganas de hablar y, bueno, podría haber cortado más las palabras, digamos, pero... Ya, entonces eso, formación sanitaria, modelo formativo y desafío actual en Chile. Por favor, doctora, el espacio es suyo. No sé por qué se ha sido tan enredado, pero como a veces dicen que hay que apuntarle para allá. ¿No? Pero mientras mi presentación es puesta ahí, quería que hiciéramos una introducción a lo que vamos a conversar, reflexionar en estos minutos y que tiene que ver con la formación, y podríamos hablar de una reforma de la formación. Pero antes de adentrarnos en aquello, yo quería hacer mención a que en esto tenemos experiencias similares. Todos quienes estamos aquí fuimos estudiantes. Entonces yo quería pedirles que hagan una visión retrospectiva. Recuerden dónde hicieron su formación médica, en qué hospital o en atención primaria. ¿Quiénes fueron sus profesores? ¿Fueron médicos generales que les enseñaron a ser médicos generales o fueron especialistas o subespecialistas? ¿Aprendieron la clasificación de los tumores gástricos, el TNM, la dosis de la quimioterapia? ¿O el abordaje quirúrgico de los tumores ováricos? ¿O aprendieron liderazgo, comunicación efectiva, cómo se organiza la red asistencial? Recordemos nuestras propias experiencias y sin duda que la forma en que hoy se hace formación en salud tiene que ver con la experiencia de quienes hoy hacen la formación. Yo enseño según mi experiencia de aprendizaje. Este es el presente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos a 20 años hacer un cambio en el sistema de salud, tenemos que partir por un cambio en la formación. Pero aquí necesitamos un cambio cultural. Porque si seguimos formando a nuestros estudiantes como nosotros fuimos formados, vamos a seguir siendo hospitalocéntricos, vamos a seguir entregando contenidos que con el tiempo van variando o se van actualizando y no nos vamos a focalizar en las habilidades que hoy, muy bien han dicho todos los expositores que me precedieron, se necesitan. ¿Cuántas veces hemos escuchado gestión? Hay que gestionar, la necesidad de la gestión. Bueno, ¿y nuestros EDF dónde aprenden gestión? Después de 4 años de estar trabajando como EDF, cuando quizás debieran tener herramientas de gestión al inicio. Entonces, bueno, ahí está. Debo contarles además, como una buena noticia, y que desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción nos enorgullece, nosotros al igual que el Ministerio de Salud estamos cumpliendo este año 100 años de existencia como Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Así que lo celebro con ustedes. Precisamente el próximo 24 de abril es nuestra ceremonia centenario. Entonces, esta formación sanitaria también la podríamos llamar como tenemos una reforma de la formación sanitaria. Algunos elementos para contextualizar cómo está la formación. Esto está enfocado en medicina, ¿no? La formación de médicos actualmente en nuestro país. Hay 24 universidades que imparten la carrera de medicina, muchas de ellas con varias sedes. Por lo tanto, tenemos 32 escuelas de medicina repartidas en todo el país.
Este año, el año pasado, el 2023, egresamos a 2.600 nuevos médicos. De aquí a 5 años, nosotros podríamos tener y un número variable de médicos extranjeros que llegan a nuestro país. Digo variable porque hemos tenido años con mucho ingreso de colegas extranjeros. Eso varía, ¿no? En 5 años más, si seguimos con esta tasa de egreso, que la verdad es que la tasa de egreso en medicina es bastante estable, hay muy pocos alumnos que pierden la carrera, el que entra en general egresa de medicina. Dentro de 5 años podríamos tener 3,5 médicos cada 1.000 habitantes, que es el indicador OCDE. Entonces, ¿eso quiere decir que en 5 años se nos acabaron los problemas? Porque vamos a tener una cantidad adecuada de médicos, ¿sí? Entonces, ¿el problema está resuelto? Por supuesto que no, y lo tenemos muy claro. Esto no tiene que ver con el número de médicos, porque tiene que ver, por ejemplo, con la formación de esos médicos, pero más aún con la distribución de esos médicos. Este indicador, como todos los indicadores de nivel nacional, no dan cuenta de la realidad que hay en Maullín, de la realidad que hay en Santa Bárbara, porque no hay médicos, ni hablar de especialistas, ¿no? Yo solo estoy hablando de médicos generales. Pues bien, en ese contexto, esta presentación de formación sanitaria yo la he querido enmarcar en 3 áreas. El contexto en que esta formación sanitaria debe ocurrir, que es lo que hemos estado hablando entre ayer y hoy, y continuamos conversándolo hasta mañana. El qué es lo que tenemos que entregar, cuál es el contenido que hoy debiéramos decidir que deben tener los médicos que mañana deben resolver estos problemas de salud. ¿Cuáles son los contenidos básicos y principales? ¿Es el TNM del cáncer gástrico o la dosis del tratamiento XX? ¿Sí? ¿Será eso? Y luego, y algo que quizás es más complejo de acordar, es el cómo vamos a entregar estos contenidos. ¿Cómo debe ocurrir la formación sanitaria? Y en el cómo podríamos agregar también el dónde. ¿Y por quién? ¿No? Ahí está el cómo. ¿Dónde? ¿En los hospitales? ¿Por su especialista? Avancemos. El contexto sociosanitario y epidemiológico lo tenemos muy claro. Ayer, cierto, también nos han hablado de esto, es una población envejecida, por lo tanto, nos vamos imaginando cuáles son los problemas de salud que hoy existen y que 50 años atrás no existían con la misma prevalencia, ¿no? Pobreza, inequidades en acceso a la educación, a la atención de salud, etcétera. Diferencias culturales y territoriales. Y estas diferencias culturales son tremendamente importantes desde el alcance en cómo educamos a nuestros futuros médicos, pero también en el contenido a entregar según dónde yo creo que estos futuros profesionales luego debieran ir a ejercer. Y las diferencias territoriales que tienen que ver fundamentalmente con la distribución de nuestros colegas. Globalización, salud global. Hoy los problemas de cualquier parte del mundo se pueden presentar pasado mañana en nuestro país y de hecho hace un par de años tuvimos un ejemplo muy evidente, ¿no? Por lo tanto, ya los problemas de salud que nuestros estudiantes debieran abordar ya no son solamente los problemas de salud que afectan a la población chilena, considerando además el volumen importante de población de países vecinos o de nuestro continente que llegan a vivir a nuestro país. Nuevas culturas, por lo mismo, nuevos problemas de salud, nuevas formas de enfrentar esos problemas de salud, formas distintas de poder llegar a esa población. Cambio climático tendrá que ver con salud, contaminación ambiental como factor de riesgo tendrá que ver, calentamiento, olas de calor tendrán que ver. Tendremos que considerar esto del cambio climático, de las olas de calor, de la contaminación ambiental, de la sequía, en el contexto de los contenidos de la formación de nuestros futuros médicos. Y por otro lado, la carga que tiene que ver con lo epidemiológico, la carga de las enfermedades crónicas no transmisibles, nos ha quedado claro, cáncer y obesidad y otras epidemias, salud mental, salud ocupacional. ¿Cuántos saben de salud ocupacional nuestros estudiantes al egresar? Y luego, muchos de ellos se tienen que ir a hacer cargo de estas temáticas. ¿Infertilidad será un problema relevante en 20 años más? ¿Lo está haciendo ahora? ¿Este problema de salud irá a llegar a la atención primaria en 20 años más?
Algo se tendrá que resolver de esto ahí. Enfermedades neurodegenerativas, primera causa de avisa en nuestro país. Será importante que estas sí las sepan diagnosticar, tratar, derivar de manera oportuna, más allá del abordaje quirúrgico del cáncer de ovario, por ejemplo. Problemas de salud en los próximos 20 años. ¿Podemos visualizar hoy cuáles van a ser? Absolutamente, podemos hacerlo. Entonces debemos considerarlos en la formación de nuestros estudiantes. En el contexto yo he querido tomar dos ideas que escuché de las presentaciones de ayer, no recuerdo quién, pero alguien dijo del paciente experto, también es contexto. Cuando nosotros estudiamos medicina no teníamos pacientes expertos. Quienes nos enseñaron, por supuesto que no nos enseñaron a trabajar con un paciente experto. Tuvimos que irlo aprendiendo en el andar y nuestros estudiantes hoy se enfrentan con pacientes en semiología que ya son expertos. Por lo tanto, debemos considerar aquello en la formación de nuestros estudiantes. Y lo otro, que me gustó mucho, también lo escuché ayer, es que debemos ir desde la atención de la enfermedad a la construcción de salud. Pero para poder lograr esto, tenemos que formar no solo médicos, tenemos que formar profesionales de la salud que vayan a construir salud. Por lo tanto, el foco debiera estar, y lo han dicho, ¿dónde debiera estar el foco? En la prevención, en la atención primaria. Sin embargo, recordemos dónde estamos formando y quiénes están formando hoy a nuestros estudiantes. Pues bien, la pregunta es, ¿qué médico o médica necesitamos formar hoy para las necesidades de salud de mañana? Porque las necesidades de salud de hoy las debemos enfrentar con los médicos formados ayer. Y eso es complejo, ¿sí? Porque además son los médicos formados ayer quienes se tienen que hacer cargo de la formación de los médicos del mañana. Y ahí necesitamos un cambio cultural en la cultura de la formación que vamos a ir reflexionando en los próximos minutos. Es el contexto, ¿no? En ese contexto se sitúa esta reforma de la formación. Igual es el contenido, el qué. Y en ese qué yo he querido partir recordándoles cuáles son los fines de la medicina. Y yo estoy segura, o en un 98% segura, de que en todas las escuelas de medicina de nuestro país esto se lo enseñamos a los estudiantes, en bioética probablemente. Y les decimos que este estudio del Hastings Center que se publicó en 1999 dice que el primer fin de la medicina, el primero, es prevenir las enfermedades. Si prevenir las enfermedades es el fin primero de la medicina, debiéramos nosotros enfocar la formación a aquello. ¿Están así nuestros planes de estudio? Segundo, curar a los que tienen curación. Sin duda nos dedicamos a formar en eso, ¿no? Sin duda, sin duda. Y por subespecialistas, a médicos generales, ¿no? Y cuidar a quienes no tienen posibilidad de curación. ¿Enseñamos a cuidar? ¿Enseñamos a cuidar a los pacientes, a sus familias, a la comunidad? Aliviar el dolor y el sufrimiento provocado por las enfermedades. Recién en la historia, ¿cierto?, sanitaria de nuestro país podemos hablar que hoy tenemos un programa de cuidados paliativos y alivio del dolor universal, ¿cierto? Pero como concepto, qué importante es que parte del quehacer del médico es hacerse cargo del dolor y del sufrimiento de nuestros pacientes, sus familias y las comunidades. Y en cuarto lugar, miren qué importante es esto, evitar las muertes prematuras. Yo por ahí leía en una diapositiva anterior que importante es disminuir la mortalidad. A ver, si hay algo cierto es que todos vamos a morir, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es disminuir la mortalidad prematura. Esa es la que tenemos que disminuir. Nuestro objetivo no es que las personas no mueran, sino que no mueran antes de tiempo. Esa es la que tenemos que evitar, las muertes prematuras. Y también tenemos que dar la posibilidad, y esto es un rol de la medicina, que es la muerte digna. Tenemos que hablar de muerte, tenemos que dejar que la muerte sea un tabú para nosotros, porque si sigue siendo un tabú para nosotros, ¿cómo vamos a formar a nuestros estudiantes en muerte digna? ¿En qué asignatura está el cuidado? El hacerse cargo de los pacientes terminales desde un punto de vista de salud mental, de vivir el duelo con la familia. Estos son los 4 fines de la medicina que expertos mundiales decidieron que tenían que ser nuestras guías para la formación médica. Bueno, dicho esto,
Les puedo comentar que recién la Academia Chilena de Medicina, a fines del año pasado, 2023, nos entrega a SOFAMED este documento que son mínimos comunes del perfil de egreso que propone la Academia Chilena de Medicina. Un gran trabajo que está disponible en la página de la Academia Chilena que nos entrega dos líneas de trabajo en los contenidos mínimos, ¿sí? Que no son pediatría, que no son ginecología, que no son medicina interna, no son endocrinología, fíjense. Miren. A ver, miren. Sí. Íbamos súper bien, sí. No fui yo. Bueno. Lo primero que nos dice la Academia Chilena de Medicina, lo primero, es que la formación médica, el mínimo común de la formación médica para nuestros médicos hoy, de hoy en adelante, tiene que ver con la formación ética y humanista. Eso es lo principal. Probablemente, si nosotros hincáramos el diente en nuestros planes de estudio, no solamente de médicos, insisto, en esta área que es la formación ética y humanista, nos ahorraríamos muchos problemas con nuestros pacientes, con la familia y la comunidad. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque reconoce, ¿cierto?, al otro, al paciente o al usuario, como un otro igual a mí, ¿cierto? Esa es la mirada ética de la problemática de salud y enfermedad. Y por lo tanto, nosotros tenemos que incluir esta formación ética y humanista a lo largo de los 6 o 7 años que dure la carrera. Y ahí está otra palabra que yo también la he escuchado en estos días y que tiene que ver con la integración. ¿Cómo en anatomía yo puedo enseñar bioética? Claro que sí. Y en pediatría también, y en farmacología, por supuesto, el uso adecuado, ¿cierto?, de los recursos. En todas las asignaturas, esas que nosotros llamamos importantes en nuestra carrera, nosotros deberíamos poner de manera integrada aspectos éticos y humanistas. Ojo en la relación con el paciente, su familia y el entorno. Este paciente experto hoy merece, porque así debe ser con respeto a su autonomía, ya no una relación paternalista, que es también la que nosotros vivimos con nuestros docentes, ¿cierto? Por eso que nosotros también nos comportamos de manera paternalista con nuestros pacientes, porque de esa manera nosotros aprendimos. Pues nuestros pacientes expertos y el respeto a su autonomía merecen que la relación sea horizontal. Pensamiento crítico. ¿Por qué no resultó esto? ¿No será mejor eso que ponerle un 1 a los estudiantes? Malo, se equivocó. ¿Qué aprende el estudiante con el 1? Nada, le da rabia. Si en vez del 1 nosotros nos sentamos con los estudiantes y reflexionamos, ¿por qué esta situación terminó mal? ¿Cuál es la reflexión? E incluso, ¿por qué esto sí resultó? ¿Por qué la evolución de este paciente estuvo tan bien? ¿Cuáles fueron los elementos que ayudaron a que esta situación se resolviera de manera adecuada? La reflexión en la formación es fundamental y para que haya reflexión necesitamos que exista comunicación. ¿Cómo preparamos a nuestros estudiantes para la comunicación efectiva? Comunicación verbal y no verbal. ¿Cómo los preparamos para dar malas noticias? ¿Sí? Por ejemplo. Habilidades de la comunicación, que es lo que estaba diciendo, que también la Academia Chilena de la Medicina nos dice que hoy es fundamental. ¿Cómo vamos a hacer educación en la comunidad si no sabemos comunicarnos? ¿Cómo vamos a ejercer liderazgo si no enseñamos a nuestros estudiantes a comunicarse? ¿Cómo vamos a hacer trabajo en equipo? ¿Cómo vamos a poder gestionar? ¿Cómo vamos a poder integrar mejores políticas públicas si no partimos con una comunicación más efectiva? La segunda área donde la Academia Chilena de Medicina nos dice que tenemos que poner mucho énfasis es en lo que tiene que ver con prevenir primero y luego curar. Prevenir y curar. En curar yo diría que estamos como check. Por supuesto que podemos mejorar, actualizar los planes de estudio, pero ¿y en prevenir? ¿Hacemos énfasis en la prevención en nuestros planes de estudio? Requiere actualización permanente de los planes de estudio, permanente. El rol educativo del médico en y con la comunidad. Los EDF, ¿cuántas actividades educativas tienen que hacer con la comunidad? ¿Les enseñamos a nuestros estudiantes a enseñar? ¿Los acompañamos en ese aprendizaje, que ellos aprendan a enseñar salud? Que es distinto a tómese los medicamentos o haga tal cosa para recuperarse. Me refiero a enseñar salud.
¿Qué competencias entonces nosotros esperaríamos que sean entregadas durante el proceso formativo? De manera sistemática durante los 6 o 7 años que dure la carrera, integrando con distintas asignaturas, fíjense, liderazgo y gestión, es lo que hemos estado escuchando que se necesita. Se necesita gestión. ¿Quiénes hacen gestión en atención primaria? Fundamentalmente médicos generales. Por lo tanto, ellos debieran salir con habilidades en gestión, el liderazgo que tiene que ver con sus propios grupos, el liderazgo hacia la comunidad. Trabajo en equipo. Nuestros alumnos de medicina hoy tienen formación con otros estudiantes de las otras disciplinas del área de la salud o aprenden solo entre estudiantes de medicina. ¿Sus docentes son solo docentes médicos o también incorporamos en la docencia a kinesiólogos, a fonoaudiólogos, a trabajadores sociales? Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo aprenden a trabajar en equipo si no se forman en equipo? ¿Sí? ¿Cuántas asignaturas tienen nuestros estudiantes que son asignaturas que también van en los planes de estudio de otras carreras de la salud? Esas asignaturas las podrían cursar de manera conjunta. Administración en salud. Médicos generales son los que administran los hospitales de menor complejidad, como les comentaba, por ejemplo, el Hospital de Maullín, que tiene 7 médicos, todos EDF, todos médicos generales recién salidos de la universidad, y van a administrar el Hospital de Maullín. O el médico que hoy administra la urgencia del Hospital de Maullín es un recién egresado, que no tuvo una especial formación en administración en salud. ¿Cómo lo hará, creen ustedes? Con la mejor de las intenciones, así lo hace. Me consta. Estuve en Maullín el fin de semana. Uso de las tecnologías en salud. Uso de las tecnologías en salud es algo que nos podrá parecer lejano, pero la ficha en papel, ¿cierto?, que es donde nosotros aprendimos y estudiamos y usamos, ya va a la extinción. Por lo tanto, nuestros estudiantes tienen que aprender a usarla. Ellos no van a tener dificultad en saber digitar información, el uso de esa información. La responsabilidad que hay detrás del registro de la información. Hablábamos de la importancia de saber el tiempo de las listas de espera. Bueno, ¿cómo lo vamos a saber si no tenemos adecuado registro? Queremos conocer la incidencia de cáncer en nuestro país con registros poblacionales. Bueno, ¿cómo lo vamos a poder hacer si no tenemos adecuado registro? ¿Cómo vamos a saber exactamente las causas de muerte de nuestra población si nuestros médicos no hacen adecuados certificados de defunción? ¿Cuántos R54 hay que son causas mal definidas hoy en nuestros certificados de función hechos por nuestros colegas? ¿Sí? Qué importante es entonces el uso de la tecnología y los registros. Investigación y ética de la investigación. Perfecto, enseñamos a investigar, pero también enseñamos la ética y el resguardo de la información que se obtiene desde la investigación, información de los pacientes, ¿no? Salud digital. Vamos a tener una aproximación a la importancia de la salud digital y como una habilidad esencial en nuestros futuros colegas. El autocuidado. El cuidado del cuidador, el que es responsable de la salud de la población, tiene que tener también un autocuidado. ¿Cómo les enseñamos a nuestros estudiantes el autocuidado? Autocuidándonos. Nosotros como académicos nos autocuidamos y de esa manera con modelaje le enseñamos a nuestros estudiantes. Vamos a ver algo de bienestar y maltrato en los próximos minutos. Responsabilidad legal. La responsabilidad que hay detrás de el llene de un certificado de agresión, certificado de nacimiento, un certificado de defunción, una licencia médica. ¿Saben nuestros estudiantes el peso legal que tienen esos documentos, además de la importancia para los registros y para tener una visión real de la situación de salud de nuestra población? Dudo que lo sepan. Registro de datos, como les estaba contando. La siguiente. Confidencialidad de la información. Bajamos por los ascensores de nuestros establecimientos de salud y escuchamos con nombre y apellido información de nuestros pacientes y le enseñamos a nuestros estudiantes en el aula la importancia de la confidencialidad de la información. Esto es modelaje también. La siguiente. Salud global. Porque los problemas de salud que hoy ocurren en Estados Unidos pueden llegar mañana a nuestro país, o los que ocurren en otro continente pueden llegar pasado mañana a nuestro país. Por lo tanto, la mirada de un reglamento sanitario internacional lo deben conocer todos nuestros estudiantes.
a ver si me resulta a mí, sí. Saber identificar fuentes de información confiable, porque ellos, así como nosotros, van a tener que estar permanentemente actualizándose en el área disciplinar que ellos elijan potenciar. Estrategias de educación continua. Debemos enseñarles a aprender. Debemos acompañarlos en esa estrategia donde ellos aprendan a aprender, porque van a tener que estar permanentemente aprendiendo. ¿Cómo hacemos todo esto? No hay mucha discusión en el área de la educación médica internacional de cuáles son los modelos que nosotros, aquí les coloco algunos ejemplos, luego ustedes los pueden ver, de cuáles son los modelos que debiéramos usar para entregar esto. Por ejemplo, que esté centrado en el estudiante y ya no seamos nosotros los protagonistas. Los estudiantes son los protagonistas. Y nuestro rol es acompañarlos o facilitar el aprendizaje. Sí, eso es, no demostrar todo lo que yo sé. Secundariamente podrá ser aquello, pero mi rol es que aprenda, no enrostrarle que no sabe y que yo sí sé. Lógico que sé, si llevamos cuánto tiempo nosotros en esto. Lo importante es acompañarlos en el aprendizaje. Que la enseñanza sea tutorial. Y aquí, en el siguiente punto, que se acompaña con esto y tiene que ver con que si queremos una enseñanza tutorial, ojalá al lado del paciente, en el hospital o en atención primaria, lo podemos discutir, necesitamos a tutores formados en docencia. Basta, yo soy epidemióloga, ¿basta saber mucha epidemiología para poder enseñar epidemiología? ¿Basta saber mucha endocrinología para enseñar manejo de diabetes mellitus? No. Lo más importante es que nosotros sepamos enseñar, formación en docencia. Campos clínicos diversos con énfasis en atención primaria. Si lo que nosotros queremos como producto es un médico que vaya a trabajar atención primaria, su formación debiera ser fundamentalmente ahí. Pero ahí viene la pregunta y lo puso con rojo. ¿Cómo estamos en los cupos en atención primaria? Que no depende de nosotros, las universidades. Esa es un área de mejora, así se dicen las dificultades ahora, ¿cierto? Es un área de mejora en relación a la red asistencial, de facilitar la incorporación. Por ejemplo, en las presentaciones anteriores yo no escuché de qué manera la academia, los internos, los alumnos, los becados insertos en la red asistencial pueden ser también un aporte a la reducción de las listas de espera. No, parece que no viéramos a los futuros profesionales en formación como una posibilidad de aporte también. Y están ahí todos los días, becados, internos y estudiantes curriculares. Docentes multidisciplinarios y la integración. Claramente necesitamos demostrarle a nuestros estudiantes lo importante de la rehabilitación y de los colegas kinesiólogos y poner a kinesiólogos dentro de su equipo docente. Simulación clínica, telemedicina, teleinterconsulta son complementos a la formación más importante que debiera ser al lado del paciente y con un tutor. ¿Cierto? Una retroalimentación y una reflexión, que es lo que les comentaba recién. Más que el uno, lo que sirve es la retroalimentación. Por lo tanto, ¿tiene mucho sentido hacer evaluaciones puntuales o la evaluación en formación tiene que ser algo permanente, sistemático y periódico, más que en momentos puntuales o certámenes, ¿no? Inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje. Hoy lo más probable y mañana con mayor razón es que estemos usando plataformas que faciliten el aprendizaje y esas plataformas van a poder ir generando inteligencia artificial y van a poder saber exactamente cada estudiante cuál es su forma de aprender. Todos aprendemos de distinta manera. Cuál es su velocidad de aprendizaje. Por lo tanto, el acompañamiento del tutor será distinta para cada alumno, porque cada alumno aprende a un ritmo distinto y de maneras distintas. Sin maltrato. Sin maltrato. ¿Fuimos maltratados nosotros? ¿Son maltratados nuestros estudiantes hoy? ¿Queremos que sean maltratados los estudiantes de mañana? Si la respuesta última es no, tenemos que hacer algo hoy, ¿sí? Y luego el foco en el bienestar, más que el foco en el maltrato, debiéramos poner un foco en el bienestar del estudiante, pero del entorno educativo. Bienestar del personal, bienestar de la secretaria, bienestar del entorno clínico donde enviamos a nuestros estudiantes. Recuerden que sobre todo nuestros internos y becados están en contacto con profesionales que no son académicos. Por lo tanto, también tenemos que cuidar el contexto clínico de bienestar en aquellos campos clínicos donde enviamos a nuestros estudiantes. Y fíjense que, si avanzamos, si me ayudan a avanzar,
Les quiero mostrar muy brevemente algunos datos que podrían sorprendernos de un estudio que están llevando a cabo 9 universidades del país, ahí ven ustedes cuál, liderado por la Universidad de Concepción, y que es un proyecto que se llama Del maltrato al buen trato, poniendo el énfasis en el buen trato. Pero lo primero que voy a hacer ahora es, la siguiente por favor, mostrarles información del maltrato. Muy brevemente, ¿a qué nos referimos con maltrato en ambiente académico? No es cualquier maltrato. El maltrato en ambiente académico se define internacionalmente como aquello que es observable, no es que me parece o yo creo, sino que es algo observable, algo objetivo, que está basado en asimetrías de poder. Eso es fundamental para que exista maltrato. Entre estudiantes se llama de otra manera, ¿cierto? Porque son iguales, donde hay asimetría de poder. Tercero, que genera un daño psicológico o físico. Cuarto, que falta el respeto a la dignidad de los otros, a la dignidad del estudiante maltratado, y afecta de forma injustificada el aprendizaje porque hay un daño físico o psicológico. La siguiente. El maltrato es siempre inapropiado. ¿Qué es inapropiado? Que traspasa los límites de lo que yo considero una relación sana con mi docente. Esto no está bien, esto no es sano, eso ya es maltrato. Es inusual, no es habitual, no es lo que más ocurre, ¿sí? Lo podemos identificar como inusual. Y en tercer lugar, el maltrato es absolutamente innecesario. No se necesita maltratar para enseñar. La siguiente. El objetivo de esto es describir la percepción que tienen los estudiantes del área de la salud, no solamente medicina, del maltrato recibido desde sus docentes. La siguiente. Lo que este instrumento mide, el maltrato se mide por desmoralización en el estudiante, exigencias desreguladas, no es que yo sea muy exigente, eso está bien. Una exigencia desregulada es aquella que el estudiante no puede cumplir porque, por ejemplo, yo no le doy las oportunidades para que lo cumpla. Usted tiene que aprender a atender partos, pero no lo dejo nunca ir a partos. Eso es una exigencia desregulada. Violencia física, hay. Acoso sexual, hay. Hoy hay. El semestre pasado hubo. Negación de posibilidades de satisfacer necesidades básicas. No va a ir a almorzar porque en mi tiempo no íbamos a almorzar y estábamos todo el día en pabellón, por ejemplo. ¿Sí? Restricción arbitraria de oportunidades de aprendizaje. No, usted no va a ir a hacer la visita preanestésica, usted se queda aquí conmigo suturando, no sé, por ejemplo. La siguiente. Entonces hay 9 universidades, 12 carreras del área de la salud en todos los niveles de estas carreras. La siguiente, alrededor de 1.700 estudiantes. Vemos que, en primer lugar, ahí están los 6 tipos de maltratos y están todos presentes en el último semestre de la carrera de estos estudiantes. Esto fue segundo semestre del 2023, o sea, esto es ahora, no alguna vez en su carrera. Esto fue en el último semestre. Ahora, si bien es cierto, hay muy poca violencia física y abuso sexual, pero lo hubo. Es poco, pero lo hubo, en el contexto formativo. Docente-estudiante. El 95.8% de los estudiantes dijo sí, durante el último semestre yo sufrí algún tipo de maltrato de parte de mis docentes. Todos. ¿Hay diferencias según universidad? Sí, sí hay. Hay diferencia. En todos los tipos de maltrato hay diferencias según universidad. Esto quiere decir que hay universidades que tienen muy poco maltrato y otras en particular que tienen mucho. O sea que hay una cultura del trato al estudiante de pregrado. ¿Hay diferencias por carrera? Sí. Todos los tipos de maltrato son más altos en la carrera de medicina. Todos. Todos. ¿Hay diferencias según nivel? Sí. El maltrato es más habitual en cursos superiores. ¿Hay diferencias según el tipo de asignatura? Sí, hay mayor maltrato en asignaturas prácticas o clínicas. ¿Hay diferencias según número de alumnos en el grupo? Sí, el maltrato se da en mayor manera en grupos pequeños. Grupos pequeños, asignaturas clínicas, alumnos mayores, fundamentalmente en medicina. ¿Dónde se está dando el maltrato? ¿Dónde creen ustedes? ¿En qué espacios? ¿En el aula? ¿En los turnos? ¿En los hospitales? ¿No? ¿O será en atención primaria? En la práctica clínica. Entonces, como resultado del maltrato, no ocurre a menudo, ¿no? Pero a todos les ha ocurrido. Esto no es de todos los días a mí, pero a todos les ha ocurrido.
En segundo lugar, lo que más ocurre son las exigencias desreguladas. Te exijo algo de lo que no te doy la oportunidad de que lo aprendas, pero te lo exijo. Eso es exigencia desregulada, no ser muy exigente, es distinto. Y segundo, fundamentalmente en los espacios clínicos donde hay más riesgo, donde debiera la docencia en medicina estar en su mayor apogeo, donde los alumnos debieran ir realmente a disfrutar, ahí es donde ocurre el mayor maltrato, hoy, en nuestros estudiantes. Y el buen trato y las buenas noticias, ¿cuáles son? Veamos. Resultados 2022. La siguiente. Se identifican 23 prácticas de buen trato. La siguiente, que se agrupan en 9 áreas. La siguiente, que son 9 dominios del buen trato. Miren, se identifica como buen trato, no hacerle cariño a los estudiantes, no. Buen trato es que la clase sea ágil, es que hay una apertura al diálogo. O sea, ¿eso es buen trato o eso debiera ser lo normal? Se le llama buen trato. Dominio de la disciplina. ¿Será que se paran docentes a hacer clases de cosas que no dominan? Enseñanza contextualizada, motivar a la participación, pasión del docente, planificación flexible, preocupación por el alumno, retroalimentación efectiva. A estos 9 dominios le llamamos buen trato. ¿Sí? La siguiente. 5 universidades, 12 carreras distintas, un poco más de 1000 estudiantes. La siguiente. Percepción que tienen los estudiantes de buen trato desde sus docentes. La siguiente. ¿Y qué vamos encontrando? Primero, que todos los tipos de buen trato aparecen, ¿cierto? Y el tipo de buen trato mayor percibido es el de dominio de la disciplina. Bien. Y el que es percibido en menor manera es el de preocupación por el alumno. O sea, el deber ser del académico, ¿no? Ese tipo de tratos es el menos percibido por nuestros estudiantes. Un 99% de nuestros estudiantes ha experimentado en el último semestre alguna experiencia de buen trato. Buenas noticias. ¿Hay diferencias por universidad? Sí, sí las hay. Hay un par de universidades que se caracterizan por el buen trato hacia sus estudiantes siempre y otras que no. Y que, coincidentemente, son las mismas que se caracterizan por el maltrato. Entonces, que hay una cultura institucional, claramente. En relación a la edad, sí, hay mejor trato a nuestros estudiantes en los cursos más iniciales, en los estudiantes más jóvenes. O sea, no en la práctica clínica, en las asignaturas de aula. ¿Hay alguna diferencia según... La siguiente, por favor. Según el nivel, sí. En general, hay mejor trato en niveles iniciales. La siguiente. Según tipo de asignatura, en general, hay una variación más importante. La siguiente. Según número de alumnos, sí. El buen trato se da en general en grupos más grandes. La siguiente. Resultados, es una conducta moderadamente frecuente. Casi todos han tenido experiencias de buen trato. Mostrar dominio por la disciplina en lo más frecuente y lo menos frecuente es la preocupación por el alumno y la cultura del buen trato podría tener, como ya les decía, patrones organizacionales. La siguiente. Y con ello ya estamos terminando. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo? Grupos de docentes, grupos de estudiantes se proponen soluciones por separado, pero luego las estrategias se definen de manera conjunta. Esta es la continuación del proyecto. La siguiente. La siguiente. Entonces, reflexión. ¿Cuáles son los desafíos en la formación del médico futuro? Privilegiar el enfoque preventivo. Ayer lo decían, lo seguimos diciendo hoy día y lo vamos a seguir diciendo. Práctica prioritaria en atención primaria. ¿De qué otra manera van a aprender a prevenir si no es en atención primaria? En general no es en hospitales de alta complejidad. Segundo lugar, mallas curriculares flexibles, dinámicas y en permanente actualización. Qué difícil es para los subespecialistas, lo viví en la Universidad de Concepción, sacar neurocirugía del pregrado para poder poner dermatología. Los neurocirujanos, por supuesto, ¿qué es más importante que la neurocirugía en el pregrado, no? Por supuesto. Que para mí y para cada uno de ustedes, cada uno con su disciplina. Entonces, esto tiene que tener una mirada en conjunto. La siguiente, si me ayudan. Docencia centrada en el estudiante al lado del paciente con énfasis en bioética y en semiología, con énfasis en el buen trato como estrategia de aprendizaje. Y finalmente que las competencias esenciales son en bioética,
en comunicación y en liderazgo. De esa manera vamos a aportar a los médicos que en los próximos 20 años nos van a ayudar a resolver los problemas de la red. Creo que esa es la última, para que nuestros estudiantes puedan aprender de esta manera alegres, porque están aprendiendo, ¿sí? Muy bien, muchas gracias.